Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero, gracias por escucharnos una semana más. Hoy, en uno de esos episodios que yo intento que sean breves, de en torno a 5 minutos, vamos a tratar de revisar, si os parece, el último informe que acaba de publicar el Ericsson Consumer Labs acerca de cómo vamos a inventar como industria el camino del 5G. En realidad el informe se llama 5G Pacesetters y es desde luego una recomendación que os hago, es prácticamente de lectura obligatoria. Así que si os parece vamos a darle un vistazo rápido. Y la primera conclusión, por cómo está escrito el informe, la primera idea que os quiero compartir y poner encima de la mesa es que en este momento el 5G es para las personas. De alguna manera, todo el foco del informe está precisamente en identificar cuáles son los caminos de éxito para la implantación del 5G a través de la oferta de servicios, lo que se llaman servicios B2C o servicios residenciales. Y es lógico que Ericsson haga esto, ¿no? Solo convenciendo a los operadores de que despliegan la infraestructura que Ericsson fabrica y ofrezcan servicios sobre ella, pues podrán efectivamente vender sus equipos y sus servicios. Como os he dicho, el informe es un must read, os lo recomiendo vivamente y me gustaría incluso pues volver a invitar aquí a Iván Rejón, con el que ya revisamos hace algunos meses un informe anterior del Ericsson Consumer Labs. Pero, como os digo, está orientado fundamentalmente a identificar casos de uso B2C, que es donde, de alguna manera, la industria está en estos momentos encontrando ese stream of revenue, ese flujo del dinero, ¿no?, que andamos buscando. De hecho, la gran promesa del 5G, esa transformación digital de los procesos B2B, ese uso industrial avanzado, la transformación de la agricultura, esas cosas de las que tanto hemos hablado, pues son en este momento esencialmente eso, una promesa. Y los signos, que os digo que el informe escruta con muchísima atención, los signos de ingresos, como os decía, stream of revenues próximos en el mercado se ven efectivamente en estos usos por las personas, ¿no?, en este negocio B2C. Dicho lo cual, hay operadores que han conseguido, de alguna forma, identificar un camino exitoso, ¿no?, pues para comenzar en estos despliegues de 5G, que es lo que Ericsson llama pacesetters, ¿no?, los que se inventan el camino. Ericsson ha revisado la estrategia de 73 operadores en 22 países diferentes y con la ayuda de Ficien, una compañía danesa, ha revisado los datos públicos sobre desempeño, calidad y eficiencia económica de los operadores, y además Ericsson ha entrevistado a millares de usuarios en estos 22 países que se extienden en cuatro continentes. De hecho, pues prácticamente solo falta África. El estudio incluye efectivamente España y el resto de los países de Europa 5, los grandes países de Europa, y también, como es lógico, siendo un estudio de Ericsson, países escandinavos. Y para la TAM está Brasil. Hay también muchos operadores asiáticos, tanto de Middle East como de Far East. Al final, con una metodología más o menos sofisticada, pues se identifica, se le da una nota a cada operador, y al final 16 han sido identificados pues como lo que se denominan pacesetters, ¿no?, como hemos dicho, los que se inventan el camino. No sabemos cuáles son exactamente, Ericsson no lo publica, es lógico, hay que entenderlo, y probablemente se lo reservarán pues para sus conversaciones privadas con sus clientes. Pero el informe se apresura a explicar, de hecho hace bastante hincapié,
en que dentro de esos pacesetters hay algunos operadores europeos. Y, por supuesto, eso el informe lo dice menos, hay muchos operadores asiáticos. ¿Cuáles son las ventajas de ser un pacesetter? Porque fundamentalmente va de eso. Ser un pacesetter, alguien que inventa el camino, pues es algo bueno para ti. Bueno, se identifican varias. Pues los clientes de este tipo de operadores son más proclives a tener 5G. De hecho, tienen más 5G, pues un 8% frente a un 2% de lo que se denominan 5G Explorers. Están mucho más inclinados pues, a tener 5G en el futuro, pues prácticamente un 28% de los clientes estarían dispuestos a contratar 5G. Esto más que duplica el valor de los 5G Explorers. Y también, y esto es muy relevante, aunque cuestionable, claro, como cualquier encuesta, los clientes de los pacesetters son mucho menos proclives a cambiar de operador, un 3% frente a un 13% de los clientes de lo que se llaman 5G Explorers. En todos estos análisis que se hacen, como no puede ser de otra manera, con el 5G, con un recorrido histórico muy breve, uno nunca sabe si estamos en un caso de huevo y gallina. Uno no sabe si un operador es pacesetter porque le va bien o le va bien porque es pacesetter, ¿no? El informe incluso identifica que estos operadores, los que marcan el camino, son capaces de incrementar el ARPU y los ingresos totales. Eso en los mercados europeos, las dos cosas, en los mercados europeos suena casi a magia negra. Y de hecho el informe establece que si eres un operador pacesetter, tienes, atención, el doble de probabilidad de incrementar tus ingresos que si no lo eres. Lo cual, desde luego, es llamativo. El informe, que está muy bien, describe una estrategia, no vamos a entrar en ella porque sería largo y prolijo, una estrategia en varias fases hacia convertirte en pacesetter, ¿no? Hacia recorrer ese camino que de alguna forma debes inventar. Y empieza, como no podía ser de otra manera, pues en la construcción eficaz y eficiente de una infraestructura 5G, de despliegue red finalmente, y pone varios ejemplos de cómo conseguirlo y abunda en la idea que a veces se cuestiona razonablemente también, de que el 5G es en este momento la manera más eficiente de añadir capacidad a las redes móviles, eficiente en el sentido de coste. Y bueno, va desde ahí hasta, pues, en el otro extremo, pues la provisión de servicios avanzados, pues de realidad virtual y realidad aumentada que se mencionan, o incluso de contenido, que digamos que son también un clásico en la literatura del 5G y en el que se abunda pues con ejemplos del Far East, desde luego, de Oriente. Por dar algunos datos, por citar algunos ejemplos que yo creo que son relevantes del informe, pues se menciona el despliegue intensivo de Swisscom en Suiza, usando DSS y despliegue en midband en 3,5 GHz con New Radio, como un ejemplo de un despliegue rápido y eficaz que obtiene una gran cobertura. Se habla también de la oferta Magenta de Deutsche Telekom en Alemania y en cómo están usando el 5G para reforzar la convergencia. Bueno, esto en España es difícil de trasladar porque el camino de la convergencia aquí ya se recorrió hace bastantes años y es difícil subir. Se habla también de los esfuerzos en Fixed Wireless Access, es un caso claro también, en este caso de USA, ejemplos de T-Mobile y de Verizon, y de nuevo, pues es difícil que el Fixed Wireless Access sea exactamente relevante en España,
con una cobertura de fibra en total que en un par de años rondará el 93% de los hogares. Y se mencionan también, como ejemplo, pues paquetes de contenido deportivo, en el caso de BTE o Everything Everywhere en el Reino Unido, que evidentemente alude también a la posición de proveedor de contenido deportivo, ¿no?, que por motivos tiene British Telecom en el Reino Unido. Y finalmente, como mencionaba antes, se da una larga lista de servicios innovadores fundamentalmente asiáticos. Lo más llamativo, lo que más me llama la atención del informe, no por no conocido, sino porque es fácilmente cuantificable y pone los puntos sobre las íes, es la capacidad que están teniendo los operadores finlandeses de monetizar directamente el 5G con incrementos de precio. Y esto es porque históricamente Finlandia es el único país del mundo, junto con Costa Rica, que abandonó esas prácticas hace tiempo, en el que se cobraba por velocidad, no por megas descargados. Así que el 5G supone un nuevo umbral de velocidad que es directamente monetizable y así lo está reconociendo el público. Y de hecho, pues se cita el caso de Elisa, que ha conseguido subir su ARPU en 3 euros, que, como decimos, va mucho más allá de la magia negra, ¿no?, en Europa. Recordad, por cierto, que en España Vodafone tiene, al menos nominalmente, ofertas por velocidades, con niveles de velocidad. 3, si no recuerdo mal. Así que, ¿qué podemos resumir, ¿no?, de la lectura de este informe, que os vuelvo a recomendar? Si como industria queremos que la rueda del 5G gire y empiece a girar con velocidad lo antes posible, debemos asumir que el impulso inicial vendrá de los servicios para las personas. No quiere decir esto que abandonemos los servicios para las industrias, no quiere decir que no los persigamos, pero tenemos que asumir que no llegarán a la velocidad que nosotros necesitamos. Como hemos dicho, no sabemos cuáles son exactamente los nombres de estos pacesetters, de estos inventores del camino. A lo mejor Ericsson quiere ayudarnos con esto, pero en el informe no aparece ningún ejemplo de España, ni de Francia, ni de Italia en el documento. Es probable que estos grandes países europeos pues no estén exactamente, por diversos motivos, no marcando la tendencia. Aunque, como hemos dicho, sí vemos ejemplos de Alemania, apoyados sobre su bajísima penetración de convergencia, y del Reino Unido alrededor del contenido deportivo. De nuevo, las palancas que se identifican son claras, son interesantes y podrían funcionar, pero tienen dificultades para trasladarse al mercado, pues como el español. De hecho, cada mercado es diferente y hay cosas que son difíciles de trasladar. Como hemos dicho, la convergencia fijo-móvil pues es algo que ya ha recorrido su camino aquí. El Fixed Wireless Access, bueno, pues va a ser una tecnología incremental, muy probablemente en España. Los precios por velocidad, pues fueron lanzados hace tiempo sin que nadie haya decidido imitarlos, y los servicios de realidad virtual y realidad aumentada, pues están, al menos en Europa y en buena parte del mundo, por demostrar su potencial. Veremos qué hace Facebook o Meta con esto en los próximos meses. Y una última reflexión: incluso las palancas asociadas a la infraestructura, al despliegue, a lo que digamos que la industria puede actuar con más peso, como por ejemplo la cobertura en interiores que se menciona pues para Corea, o en el transporte público, también en el caso coreano, los despliegues de 3,5G que se mencionan pues para el caso suizo. Este tipo de palancas que podrían ser incentivadas dentro del marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia o Europe REACT, pues están encontrando graves dificultades, ¿no?, pues para ser impulsadas en toda Europa y en particular en España de una manera decidida. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Hablamos.